Sean bienvenidos a la Escuela para Padres CCCH. Acompáñenos en esta nueva conferencia El duelo en la familia. A continuación, quiero presentarles a quien llevará esta reunión y tratará este tema tan importante como es el duelo en la familia. El licenciado Juan Antonio Cortés Ramírez, a quien le damos la más cálida bienvenida. Y antes de cederle este espacio, quiero presentarles una breve semblanza de su experiencia profesional. El licenciado Juan Antonio Cortés Ramírez es licenciado en Psicología con orientación clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestrante en Psicoterapia Cognitiva Conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva. Cuenta con un diplomado en gestión de grupos operativos y un diplomado en tanatología. Conferencista en temas de prevención del alcoholismo en adolescentes. Él es expositor de cursos y talleres del desarrollo humano y salud mental. Actualmente ejerce como psicólogo clínico en CIPRE, Psicología. Para nosotros es un gusto enorme contar con su presencia, licenciado Juan Antonio. Y antes de cederle este espacio, quiero que me permita unos minutitos para platicarles a los padres de familia la dinámica de esta reunión. Después de la ponencia del licenciado Juan Antonio, les vamos a pedir que se queden unos minutos más para llenar el registro de asistencia, pero también para presentarles unas noticias muy importantes referente a nuestro 25 aniversario. Así que por favor, vamos a dar inicio a esta reunión y cedemos este espacio al licenciado Juan Antonio Cortés. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, por la bienvenida, la calidez de poder participar en esta reunión el día de hoy. Y para mí es un gusto enorme el poder exponer este tema. De entrando así de lleno a tal cual, ustedes pueden llamarme Juan con toda confianza. Me parece un tema súper valioso, por eso lo acepté y lo valoro mucho. El duelo en la familia es el tema, es una hora, es un tema muy relevante. Para mí me llama mucho la atención. Creo que siquiera una hora es poco, ¿verdad? En todo lo que podemos profundizar al respecto. Trataré de ser lo más breve, trataré de llevarlo, de explicarlo lo más sencillo y en el lenguaje más concreto que se pueda. ¿Por qué? Porque podríamos entrar en una infinidad de conceptualizaciones y experiencias también. El duelo en la familia, saben, este tema yo creo que es muy subestimado. Yo creo que hoy quizás siquiera al escuchar este título podríamos pensar, bueno, a ver, vamos a anticiparnos, vamos, eso está un tema preventivo para que en algún momento que llegue a ocurrir alguna pérdida, eh, podría a lo mejor servirnos. Es más, voy a tomar algún tipo de apunte, voy a tomar alguna hoja de máquina para que ojalá y Dios quiera no se presente, pero bueno, estar listos, ¿no? Yo creo que el duelo, todas las personas lo vivimos constantemente, todo el tiempo. Es algo más normal de lo que podríamos imaginar. Todo el tiempo estamos perdiendo no solo personas, ese es otro punto importante que hoy vamos a tocar. El duelo no solamente se trata de la muerte de una persona, el duelo muchas veces se trata de pérdidas. Y yo quiero que hoy tú hagas memoria, hagas un pequeño ejercicio de reflexión. ¿Cuántas cosas no vamos perdiendo en nuestra vida? Desde pequeños vamos perdiendo situaciones, privilegios, que ya nació otro hermanito y entonces después perdemos nuestra niñez porque ahora somos adolescentes y nuestro cuerpo está cambiando. Esos pequeños procesos que también son una pérdida. A veces, por eso les digo que es un tema súper subestimado y que aunque es tan trascendental para alguien, tan impactante, tan choqueante,
Por eso me encanta este espacio. No siempre, aunque es algo tan trascendental, no siempre nos damos la oportunidad de hablar al respecto. Entonces, este tema nos va a dar muchísima tela de dónde cortar. Espero que ustedes puedan participar, puedan involucrarse y sobre todo que les guste esta exposición. Bien, para entrar de lleno en este tema, les voy a pedir cosas muy sencillas. Realmente es la finalidad de mantener un orden y de organizarnos. Les voy a pedir a todos que mantengan el micrófono apagado. Las personas que van llegando también sean bienvenidas. Y me represento una vez más, Juan Antonio Cortés, me pueden llamar Juan, quienes van llegando. Si desean mantener su cámara encendida, con toda confianza, poder interactuar y saber con quién estoy ahí hablando al respecto. Yo les voy a pedir que me ayuden para darle una fluidez, como les decía, es un tema tan profundo y tan rico y productivo, que me ayuden poniendo sus opiniones, comentarios, dudas, preguntas en la caja de comentarios. Ahí ya estarán ahí al pendiente, de bajo criterio de si, bueno, por ahí se levanta la voz o se levanta la mano. ¿Por qué? Porque la idea es que al final podamos tener un espacio, si nos sobran algunos minutos, de elegir algunas preguntas al término de esta exposición. ¿Para qué? Como les decía al principio, poder mantener cierta fluidez. Es todo lo técnico que yo hoy tengo que decirles y entonces, bueno, vamos a dar inicio a este tema. De forma técnica, de forma concreta, yo quisiera poderles decir que la intención del día de hoy, aquí ustedes lo van a poder leer, yo les puse conocer maneras en las que se manifiesta el duelo en el sistema familiar y bueno, para darle cierta pertinencia al respecto, bueno, en niños, niñas, adolescentes, desde una perspectiva meramente profesional que es desde la psicología. Entonces, ¿por qué? Porque creo que existen muchos clichés respecto a lo que es el duelo, como les decía ahorita, por ejemplo, que está relacionada únicamente a la muerte de alguien o que se manifiesta únicamente de alguna sola manera. Por ejemplo, que el duelo solamente se vive o se atraviesa a través de la tristeza. Y vamos a darnos cuenta que muchas veces en los menores, ¿por qué? Porque es el tema que hoy nos convoca aquí, se manifiesta en formas muy diferentes, inimaginables, muchas veces extrañas, desde el enojo, la rabia, berrinches, en retrocesos. Todo eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero el objetivo es poder conocer un poco más del tema, entender quizá las maneras en las que se puede manifestar. Y tú como papá, ¿cómo te vas a ver beneficiado? Bueno, esto te permitirá tener una lectura de este tipo de situaciones, de fenómenos, porque sin duda movilizan a toda la familia. Y no estoy diciendo únicamente la pérdida de una familia, de un familiar, perdón. Tú, mejor que nadie, sabes lo que representó para tu hijo el perder ese peluchito, esa cobijita, su cobija favorita, que aunque le compraste otro conejo, no fue lo mismo, que a tu hijo adolescente que hoy le está costando el cuerpo, que ya le salió bigote, cositas que afectan a toda la familia, que de alguna manera repercuten, y esa es nuestra intención del día de hoy. Y bueno, trataré de seccionarlo para ir dándole algún orden a esto. El duelo, lo voy a hablar, es un tema, te digo, es un tema enorme, grandísimo, que puede concebirse de maneras distintas, siquiera en cada país, en distintas culturas. Voy a hablar específicamente en nuestro aspecto México, ¿sale? Nuestra cultura occidental, en esta parte, cómo es que se concibe el duelo, lo que para nosotros representa una pérdida y cómo repercute en cada persona. ¿Por qué? Porque en cada persona se manifiesta de manera singular, de manera particular, es única. No hay dos duelos iguales. Oye, es que yo perdí a mi mamá y yo, mira, salí y lo pude salir adelante y lo logré y ni lloré y fui fuerte. Y el hermano de al lado, ¿por qué estás llorando? Aún y que hayan perdido a la misma persona,
No hay dos duelos iguales, ¿sale? Eso es muy importante de tener en cuenta. Ok, otra vez, un aspecto técnico de esto. ¿Qué es el duelo? Vamos a definirlo. Hay un sinfín, si tú te metes a Google y buscas un poco al respecto de este tema, hay un sinfín de definiciones. ¿Por qué? Porque se ha teorizado mucho. Hay distintos enfoques, hay distintas disciplinas psicológicas, tanatológicas, culturales, socioculturales, que cada una tiene su propia definición. Entonces, trataré hoy de darle una especie de también de adaptación al concepto. ¿Qué es el duelo? Es un proceso de adaptación emocional, mental y social. ¿Por qué? Porque repercute en distintas esferas de las personas. Un proceso de adaptación emocional, mental y social ante un evento que represente una pérdida para quien la vive. ¿Qué significa, Juan, esto de que un evento que represente una pérdida para quien la vive? Ok, otro, otro mito que en ocasiones existe con relación, u otra creencia con relación al duelo. Ya decíamos que el duelo lo solemos creer que es la muerte de alguien. Eso es una. No, no siempre es así. Y luego decimos, bueno, entonces, Juan, es ante una pérdida. Ok, sí, pero muchas veces concebimos el duelo que es ante una pérdida pues, material o tangible. Se me perdió mi teléfono y lo acababa de sacar y todavía apenas tiene el enganche y tengo que acabar el contrato de los 2 años. Ok, bien, es una pérdida. Hay gente que pierde por su casa, lo embargaron, tuvo que venderlo. Ok, hay gente, fíjate, yo no sé si concebías que puede existir un duelo en un tipo de situaciones así. Hay gente que pierde una extremidad de su cuerpo y también atraviesa un proceso de duelo. ¿Sí? Hay gente que pierde, por ejemplo, algunos de sus sentidos. Hay gente que pierde la vista y eso también implica un duelo. Ahora, hay otros procesos, otros eventos que pueden ser también de manera no solo externa en lo material, en el físico de una persona, de un familiar. Hay cuestiones que son o que pueden implicar una pérdida de manera interna. ¿Sí? ¿Tú sabías, por ejemplo, que también se atraviesa un proceso de duelo cuando una persona se jubila? Sí, es un proceso de adaptación emocional, mental y social. Pero dices, oye, no te moriste, porque a veces creo que otra tendencia que solemos tener al respecto, como no sabemos o no conocemos o no entendemos tanto sobre lo que es un duelo, lo más fácil como sociedad ante lo que no conocemos es que lo negamos y si no, lo minimizamos. ¿A qué me refiero? Te acabas de jubilar, para lo que trabajaste 30 años. A ver, te dieron tu dinero, tu retiro, el afore, tienes tiempo, sí, pero la gente, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar en el hipotético de una persona recién jubilada, quizá acaba de perder también una parte de su realización personal, una parte de sentirse útil, una parte de sentirse parte o el involucramiento en la sociedad. Lo vive como un duelo. ¿Sí? Hay personas que se deprimen al respecto. Entonces, a eso se refiere un evento que represente una pérdida para quien lo vive. A eso me refiero. Puede ser una cuestión física, una cuestión material o una cuestión interna. ¿Sí? Es algo que a veces no logramos comprender del todo y por lo tanto muchas veces no lo abordamos o lo pasamos por alto o lo minimizamos. ¿Sí? Está chiflado, ay, no sabe lo que quiere. Ese tipo de cosas creo que es algo muy importante de tener en cuenta. Bueno, ya hablamos de qué es el duelo, pero todo duelo, no es, decíamos al principio, no solamente es en respuesta a
una muerte, sino a una pérdida, que es lo que te decía hace un momento. ¿Y qué es entonces? ¿Cómo podríamos definir lo que es una pérdida? Es desprenderse de algo o alguien significativo para la persona. Sí, la pérdida puede ser real o simbólica, que es lo que te estoy diciendo hace un momento. ¿Sí? Por ejemplo, te decía el ejemplo del celular, hay gente que pierde su relación de noviazgo, un divorcio también puede implicar una pérdida, ¿sí? El trabajo, las etapas de la vida también pueden representar en ocasiones una pérdida. Te decía hace un rato, el tema de la niñez, el tema de pasar a ser adolescente, el tema de pasar de adolescente a adulto joven, de perder esos privilegios y ahora tener que trabajar o tener que terminar la universidad o tener una serie mayor de responsabilidades, también implican un conflicto interno que puede llegar a ser una especie de duelo. Es más, las relaciones interpersonales, amorosas, en ocasiones también tienen etapas y también implican una especie de pérdida. Por ejemplo, ok, te voy a dar un ejemplo. El matrimonio, joven, empieza a tener hijos. Ya no tiene el mismo tiempo que tenía anteriormente, cuando podían salir al cine, cuando podían salir de antro juntos, y hoy pudiera ser o decirse que van pasando a otra etapa. Y luego los hijos crecen y son adolescentes y luego son adultos, ahora se casan. Y hay un fenómeno que yo no sé si tú lo has escuchado por ahí en internet o con algún familiar o algún conocido, este concepto del nido vacío. Cuando los hijos se casan y se van, también implica una pérdida. Es desprenderse de algo o alguien significativo. Les decía al principio, yo no sé si a ustedes les llegó a pasar el hijo o la hija que no podía dormirse sin su cobija, sin su frazada. Y tenía la borregada, la bonita, el edredón, pero quería dormirse con eso. O, y cuando se le perdió, bueno, fue una tragedia enorme. O el día que se Sí. salió el conejo y no regresó. Me ha tocado escuchar y ver siquiera que dicen, le compramos o conseguimos o adoptamos un conejo exactamente igual y empezó a llorar horrible, sí, porque aunque fuera igual, no es el mismo, no se puede sustituir y una pérdida no se puede compensar, ¿sí? No digo que sea un error, solamente intento ejemplificar el dimensionar los distintos tipos de pérdida que pueden llegar a ser. Fíjate, hay otra pérdida, que esto es algo también muy común y que tampoco dimensionamos, la pérdida de la salud. ¿Han escuchado acerca de eso? De repente te diste cuenta que ahora desarrollaste diabetes, que ahora tienes que cuidarte la presión, que sabes que tienes ciertas complicaciones, que la circulación. En mi caso, bueno, como terapeuta, pues, y como formación también en temas de tanatología, he tenido que orientar en algún momento y en algunos casos en particular eh, atención a personas en cuidados paliativos. ¿Sí? Personas que hoy tienen la noticia de que tienen una enfermedad eh, o alguna situación terminal. ¿Cómo, cómo estando en vida concibes que más que nunca estás ante la pérdida de la vida? Y bueno, estas personas son las personas más resilientes del mundo, son los que tienen los conceptos de vida más hermosos, más lindos, pero
al momento de que se da esta noticia y que existe todo un protocolo y un proceso para poder compartir este tipo de noticias tan humanas, pero al principio es un choque enorme. Estás perdiendo tu salud, estás perdiendo los sueños, ilusiones, tus metas, tus objetivos, lo que veías para ti en el futuro. Hay muchas cosas de las que no se hablan al respecto. Y bueno, ahorita más adelante les voy a hablar de cómo se manifiestan los niños y de algunos tips, perdón, que podríamos abordar para este tipo de situaciones. Sí, no son a lo mejor primeros auxilios psicológicos, pero creo que cuestiones cercanas al sentido común desde lo humano para abordar este tipo de situaciones. Bueno, mm, si hay alguna duda, alguna pregunta, por ahí, siéntanse toda confianza, como les decía, de dejármelos en los comentarios. ¿Por qué? Porque me gustaría que me ayudaran compartiéndome ahí en los comentarios distintos tipos de pérdidas. Aquí se los puse, distintos tipos de pérdidas en niños. ¿Sí? Por ejemplo, que ustedes hayan escuchado en sus hijos o que ustedes hayan vivido, que haya sido significativo para ustedes. Por ejemplo, yo puse la separación de los padres. Eso, que creo que a todos nos consterna, nos conflictúa, y yo creo que si de por sí el tema de pareja es complicado, ahora el considerar que implica a los hijos es muy difícil. Ahora, desde la perspectiva de los hijos, bueno, es también muy complicado. Ahorita les voy a dar algunas perspectivas de los menores. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, en los menores hay ciertas concepciones del mundo y que los hace a veces sentirse responsables, ¿verdad? De lo que pudiera pasar. El fallecimiento de mascotas, que también es algo, como les decía hace un momento, muy, muy relevante. El perder su peluche favorito, su cobija de seguridad, el mudarse de casa, fíjense, lo que implica, eh, la seguridad que podría representar eso, sus vecinos, la tiendita, los lugares seguros, el parquecito que estaba detrás de casa, los juegos, la escuela, adaptarnos una vez más a nuevos amiguitos y que a lo mejor a ustedes les ha pasado, ¿no? A los nuevos maestros. Y es que en aquella otra escuela era yo el consentido de la maestra, y es que aquí todos mis amigos me consideraban y me compartían el lonche o nos reuníamos. Y sí, independientemente de que hoy podríamos hablar de que estamos ante una era tecnológica en que los niños ahora ni siquiera hablan por WhatsApp, o sea, en Roblox, o que también usan este tipo de plataformas para poderse videollamar o jugar en línea, que están en contacto, también, a pesar de eso, tiene una implicación en su vida, en su día a día, de lo que pudiera representar los distintos tipos de pérdidas. Bueno, aquí estoy poniendo, por último, el perder a uno de los abuelos. Lo estoy diciendo de manera generalizada, no quiere decir que en todos los casos sea igual, ni tampoco estoy minimizando el hablar de el perder a un padre o perder a una madre en el sentido literal de una muerte. No, lo hablo más bien desde un tema de vínculos, de a lo mejor la concepción de la historia de vida de las personas, que podría ser más próximo la pérdida de un abuelo que muchas veces, o una abuela, que el de un padre o una madre. Sí, ese yo creo que es un tema que siquiera da para una plática en particular y largo y tendido, pero bueno, creo que es algo que pudiera ser más común, perdón el atrevimiento, el decir el que se puede existir la posibilidad de perder a alguno de los abuelos, y el vínculo que suele desarrollarse en muchas ocasiones en este tipo, que a veces, ¿por qué no? Siquiera son muchos más cercanos con las figuras parentales, ¿no? Eso por eso lo marco aquí como algo muy importante, como algo muy relevante,
que en los niños es algo muy, muy significativo. Y bueno, a veces en este tipo de situaciones, ¿por qué les intentaba poner este tipo de situaciones? Porque yo creo que todos nos preguntamos, cuando vivimos una situación así, vemos a nuestro niño llorando porque no nos entiende que nos tenemos que mudar o que por una oportunidad de trabajo tuvimos que ir a otra escuela o que papá y mamá están mejor ahora en casas diferentes. Nos preocupamos mucho por el qué le voy a decir, qué le tengo que explicar, la comunicación, ¿verdad? ¿Cómo se lo digo? Se fue al cielo o, bueno, está durmiendo. Todo ese tipo de cosas ahorita la vamos a poder abordar, pero algo que sí les puedo decir es que siempre lo mejor es ser sinceros con los niños o con los jóvenes, con los adolescentes, vaya, ser claros y ser concisos. Eso es muy, muy importante. Ok, deseamos involucrarlos, está bien, pero la comunicación es fundamental. Es algo muy valioso que ustedes y todos tenemos que tomar en cuenta y muy relevante para el afrontamiento de este tipo de situaciones y que por nada del mundo se minimice. Son tonterías, ay, bueno, ya pasó, ya te consigues otros amigos, te adopto otro gato, te compro otro peluche. Ese tipo de cosas eh, a lo mejor nos sacan del apuro en el momento, pero ¿qué mensaje le estamos dando al menor? Tengo que reprimir mis emociones, lo que yo siento son tonterías, y bueno, si tienes hijos adolescentes, sabremos la implicación que eso tiene, ¿sí? El minimizar este tipo de emociones en ellos, de situaciones. Y como les decía al principio, bueno, nos mortificamos tanto por el qué le tengo que decir, que nos olvidamos que muchas veces es más importante el tengo que escuchar, tengo que prestar atención, tengo que enfocarme en qué es lo que está pasando, en entender, en intentar entrar en el mundo de un hijo, de una hija, de un adolescente. En eso yo creo que a veces el ritmo de vida, nuestras ideas, a veces hasta nuestra capacidad de conectar o el dolor que nos causa el poder escuchar que está sufriendo, nos hace llegar a decirle, ya, 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 sí, déjalo, sí, ya no llores, ya, ten, en compensar con otro tipo de situaciones, lo que podría y tendría que ser más cálido, más humano con respecto a lo que está ocurriendo. Bien, bueno, todos este tipo de pérdidas afectan, les decía, y ustedes no me van a dejar mentir, en el sistema familiar. ¿Por qué? Porque si falleció la abuela, bueno, oye, los domingos eh, íbamos a la casa de ella. ¿Qué vamos a hacer ahora al respecto? Hay que, hay que movilizarnos. Una vez más les decía, hay que adaptarnos a esto. Ok, ¿cómo afecta el duelo en el sistema familiar? ¿O a dónde es a que tendríamos que apuntar si la familia está atravesando un proceso de duelo? A reorganizarnos. Así ha sido la abuela, así ha sido la mascota de la casa. Sí, seguramente todos hemos tenido muchos una mascota en casa que estuvo por muchos años, o una casa en donde vivimos por mucho tiempo, o siquiera cuando alguien se casó y ahora fue a vivir en pareja, ese proceso. ¿Qué es lo que se moviliza para reorganizar? Los sistemas de comunicación, les decía hace un momento, es súper importante el tener cierta claridad, el tener cierta certeza y no caer en el juego de las metáforas, de, de mentir. Y entiendo que la intención es muy buena, pero no siempre es productiva. Las reglas de funcionamiento, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la dinámica de casa.
La relación con el entorno. Bueno, porque pudiera implicar distintas esferas de la vida de una persona y también todo la, otros sistemas, ¿sí? De amigos, de vecinos, de familiares. Eso también es algo súper importante que tenemos que considerar. Y bueno, el sentimiento de pertinencia. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita hay una frase que les puse más adelante y yo mismo me voy a auto spoilear, ¿verdad? Pero, ¿a qué hace referencia esta frase? Decimos, bueno, la alegría compartida es doble, ¿sí? Cuando uno comparte un logro con alguien, es una energía y es una felicidad inimaginable. Pero la tristeza compartida es la mitad. La alegría compartida es doble, pero la tristeza compartida o el dolor es la mitad. Cuando uno lo habla, cuando uno se siente escuchado, aunque no le diga nada, pero se siente contenido. Hay veces en las que con un abrazo, ¿a qué entonces podemos concluir con todo esto? A que somos parte de algo, a que alguien está ahí para mí cuando lo necesito. Y entonces, desde ese punto, partimos y hablando de lo que es el sentimiento de pertinencia. Y todo esto, estos 4 puntos de reorganización, no es algo que se va a dar en automático. Esto no es parte del proceso de duelo. Esto es algo que se tiene que generar. Es algo que se tiene que desarrollar. Es tomar un papel activo en el proceso de duelo. Y me parece algo muy valioso de mencionar que ustedes tengan en cuenta. Vamos a avanzar. Ok, haciendo un pequeño alto hasta este punto y un pequeño resumen, hablamos de lo que es el duelo, que era un proceso de adaptación, lo que es una pérdida, es todo desprendimiento de algo significativo, puede ser interno o externo. Hablamos de que entonces hay formas en las que la familia se pueden ir adaptando, buscando adaptar de manera sistémica, ¿no? Ante una pérdida de cualquiera de sus naturalezas y formas. Y ahora, para darle también más de pertinencia, poniendo foco en esto, quiero que hablemos del duelo en los niños y las niñas. Y empezaré diciendo y marcando que muchas veces las manifestaciones son diferentes a los adultos. ¿Sí? Y yo creo que lo más común es que eh, encontremos a personas que ni siquiera lloraron en cuanto a una pérdida. Dices, wow, o sea, acaba de perder a su mamá y no lloró y se muestra fuerte y cómo es. Hasta nos podemos llegar a preguntarnos, ¿le dolerá? ¿No le dolerá? Oye, ¿la habrá querido? O a lo mejor no, es que tuvo una vida muy difícil, la odia, ¿verdad? O hay personas, vamos, no sé, hablando ahora sí de la pérdida de, de la vida de un ser querido, ¿no? Jugaré con esas formas. Eh, las personas que están quebradas, llorando y súper tristes, la persona que corrieron de su trabajo y entonces ahora su autoconcepto es de que es un inútil, de que no sirve para nada, de que se deprime. Yo creo que ante el duelo muchas veces relacionamos la sensación bueno, lo que podríamos llamar como depresión, ¿no? O el sentimiento de tristeza. Es algo que podríamos relacionar prácticamente en automático. Pero bueno, en los niños no es así. Y hablo de esto, ¿por qué? Porque quiero ir abordando lo que son mitos sobre el duelo en niños. Intentamos de ocultar para que no sufran, para que no lloren, aquí les puse unas creencias, son llamadas creencias centrales que no se dan cuenta, que ellos no lo notan, que ellos no saben. Le podríamos decir que abuelita se fue a un viaje, pero ese niño un día se va a dar cuenta.
que no viven un duelo, porque los niños son amor y son felicidad, entonces ellos no viven de tristeza o no sienten ese tipo de cuestiones. Ellos no viven los 5 pasos que nos marca Elizabeth Kubler, o sea, ese tipo de cuestiones muchas veces son minimizadas. O si lo decimos o si lo implicamos, se va a traumar. Ellos no entienden de rituales. Como decíamos hace un momento, basta con poder sustituir algo. Basta que si perdió a sus amigos, le conseguimos nuevos amigos. Basta que si se le perdió un peluche, le compramos un nuevo peluche. Entonces, bueno, con estos mitos, si tú tienes algún otro que conozcas, igual que nos puedas dejar ahí en los comentarios, estaría genial si se me está pasando alguno. Estos son solamente para poder entrar en el tema de que la perspectiva y concepción de una pérdida es muy diferente en un adulto que en un niño y por lo tanto se puede manifestar de manera diferente. ¿Sí? ¿Cómo es eso? El duelo, aquí te voy a poner el duelo en nuestros infantes. Yo te pongo aquí, a veces son diferidos o transferidos. ¿Cómo que son diferidos en tiempo? Sí, acaban de tener una pérdida y uno, como adulto, inmediatamente está deshecho. Los niños pareciera que no pasó nada en ocasiones, sino al paso del tiempo, cuando se acordaron, cuando notaron la ausencia, cuando ya están en un nuevo colegio y no se han adaptado del todo y extrañan a sus amigos anteriores. Ese tipo de cuestiones me refiero con que son diferidos. ¿O a qué me refiero con que son transferidos? Bueno, que muchas veces podemos encontrarnos con que, oye, en casa todo está bien, en casa lo veo comer, lo veo jugar, corre, brinca, salta, no se despega del play, va y juega con sus primos. Los domingos vamos a la casa de no sé quién y ahí está y salimos y vamos al cine y esto. Pero en la escuela estoy empezando a tener problemas con él. Ya no me está haciendo tareas, dejó de hablar, está más irritable de lo normal, ahora me está haciendo berrinches, pero en otros espacios. A eso es a lo que me refiero con que son en ocasiones diferidos o transferidos. Y bueno, otro aspecto importante. Eh, en los niños y en las niñas, su estado de ánimo no siempre va alineado a sus acciones. Lo vemos muy feliz, pero a lo mejor pudiera estarse sintiendo de alguna manera distinta. En los adolescentes, ¿a qué me refiero con este tema de los adolescentes? Que es algo muy común que podemos llegar a encontrar sobre esto. Su estado de ánimo no siempre va alineado con sus acciones. Oye, yo lo veo como si nada, aquí en la escuela, en la casa de sus primos, lo veo muy bien, pero cuando platico con él o descubrí por ahí en algún diario o vi ciertas actitudes porque la otra familiar tiene un hijo de su edad en donde nos deja o se asoma un poquito de lo que está pensando. ¿Hasta qué punto? Hasta que escuchamos realmente lo que está viviendo, la forma en la que está afrontando, la postura que toma ante la pérdida. Y esto, te lo digo, como terapeuta, suponiendo que el chico tenga o la chica tenga la capacidad de hacer introspección, de compartir, de conectar quizá con sus emociones. ¿Por qué? Porque entonces entramos al siguiente punto. Eh, yo le pregunto, Juan, oye, es que, y a la psicóloga también, ¿de qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Ya lo regañé, ya lo castigué, ya lo llevé a terapia, ya lo metí a cursos de no sé qué, y me dice que no sabe qué le pasa. Y me dice que no sabe por qué lo hace.
¿Por qué? Porque entonces muchas veces, además de lo propio de la adolescencia, eh, se desarrolla cierta impulsividad. No sabe, está, está siendo actuado por sus emociones. No ha logrado conectar con esa parte emocional. Es muy válido. Y aquí en consulta es algo muy, muy común de encontrar en el trabajo con niños, que por eso justamente quienes han tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, en ocasiones algunos terapeutas lo abordan o lo desarrollan a través del juego, del poder verbalizar a través del juego de manera simbólica lo que pudiera estar pasando en representaciones a nivel cognitivo o mental para ser un poco más concreto. Y los adolescentes, es también un reto, es algo complicado y es uno de los reclamos más constantes. Es que le pregunto, es que ya me cansé de hablar con él y que no me diga. ¿Sí? Es todo un sistema, es todo un método distinto que tiene que ser para poder abordar este tipo de temas. Tienen que existir muchísimos factores para que aprenda a identificar sus emociones, para que aprenda a identificar pensamientos intrusivos, para que aprenda a, a entender su entorno, ¿sí? A no interpretar un cuestionamiento de un padre preocupado como a lo mejor un reclamo, un reproche o que lo odian. Luego, ese tipo de cosas también influyen en ese tipo de situaciones y complican a lo que está en el fondo, que es el proceso de duelo. Bien, hasta aquí. Si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden irme diciendo ahí en los comentarios, porque voy a pasar a lo que entonces de forma concreta podríamos llamar que son los síntomas en los niños y en las niñas. Te voy a leer esta parte. Dice, debemos entender que las manifestaciones sintomáticas en los niños varían mucho a las de un adulto. Esto, una vez más, en caso de que fuera algo que pudiéramos ver, es súper importante ante una pérdida estar al pendiente del comportamiento, todas las variaciones que pudieran existir, todo lo que hace, que muchas veces es donde nos enfocamos, pero también en todo lo que se deja de hacer. Eso es algo muy importante al momento de tomar en cuenta este A tipo de Rapunzel situaciones. que Flynn la había cambiado por la corona. Bien, vamos a abordar cuatro Rapunzel aspectos. vio No que son Flynn los manejaba en únicos, un ni barco y son, pensó que la había traicionado. Rapunzel corrió al bosque mientras los hermanos la perseguían. ¿podrían poner el micro en silencio, por favor? Bien, voy a abordar cuatro aspectos, no son los únicos, ni son todas las manifestaciones sintomáticas que pudieran ocurrir o presentarse. Es más, son generalizaciones. ¿Por qué? Porque no quiero que luego estén comparando que, mi hijo no tiene eso, bueno, no, es que no está viviendo ningún tipo de duelo. De aspectos que emocionales, ¿sí? Lo que en los adultos puede ser tristeza o esa sensación de depresión o ese desgano o esa desmotivación, ¿sí? Ese, el andar desfachatado quizá, bueno, en los niños puede presentarse como una sensación de culpa o un enojo inexplicable, una irritabilidad. Y en ocasiones sí, una tristeza profunda, pero como una emoción primaria muchas veces está más cercano a manifestarse a través del enojo o de la culpa. ¿Y esto qué tiene que ver con las cuestiones del pensamiento, de lo cognitivo, Juan? Bueno, pensamiento mágico. ¿A qué nos referimos con esta parte del pensamiento mágico? Son ideaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Son en ocasiones un tanto fantasiosas. Los niños, en ocasiones, no es una ley, pueden tener o desarrollar esas conclusiones o creencias ante la falta de información de decir, mis papás se separaron entonces por mi culpa. Chin, debí haber hecho la tarea, si no todavía siguieran juntos. No, si hubiera ido a visitar a mi abuelita el domingo, ella hubiera estado aquí todavía. Ese tipo de ideas son a lo que me refiero con aspectos cognitivos. A veces ideas distorsionadas, a veces ideas intrusivas. ¿Por qué? Porque se sienten responsables de las pérdidas. Por más que les expliquemos o por más que eh,
lo intentemos hablar, es difícil a veces de comprender del todo. Bueno, la pérdida de atención y concentración es también un indicador de que se pudiera estar atravesando un proceso de duelo. ¿Y cómo lo podemos ver? En la escuela, el bajo rendimiento escolar. Ya está pareciendo que sueña despierto, está aquí, pero parece que no lo está, no apuntó a la tarea. Digo, para este tipo de situaciones hay que hacer una valoración integral, ¿verdad? Solamente y de forma pertinente estoy hablándolo desde el aspecto del duelo. Fallas de memoria, eso es algo también muy, muy común. Los niños también pueden pasar por ese tipo de situaciones. Aspectos sociales, el retraimiento, esa parte de aislamiento, mayor fricción con el entorno. ¿Por qué? Porque ahora están más susceptibles y más irritables. La falta de motivación y repercusiones o dificultades en sus relaciones interpersonales. Sí, por ahí me faltó de ponerlo, pero era un aspecto que les buscaba compartir. Conductuales, mayores berrinches, incumplimiento de tareas, regresiones, bueno, es un, lo quise poner en su sentido más vulgar de regresiones. ¿A qué me refiero? De que ahora dejaron de hacer cosas que ellos ya dominaban. Mi hijo, está presentando comportamientos de etapas anteriores de su infancia. Si, si habláramos de un niño, oye, ya había un bebé, ya había dejado el pañal y ahora otra vez lo está requiriendo. O ya había dejado el chupón, ¿saben? Por decir solamente un ejemplo, pero bueno, en una cuestión académica, podríamos decir, oye, pues ya me dominaba por ahí las tablas, pero como hay unas fallas de memoria, ahora estoy teniendo problemas de siquiera que me ponga atención. Es todo un enredo en cuanto a este tipo de cuatro categorías que te estoy compartiendo. Irregularidades en el desempeño, ¿por qué? Pues por lo mismo que te comparto, falta de motivación, pérdida de atención, concentración, son solamente algunas de las manifestaciones sintomáticas en los niños que podríamos encontrar. Bien, voy a avanzar, ¿por qué? Porque el tiempo está encima de nosotros, pero trataré de abordarlo de la manera más integral. Aquí te estoy compartiendo lo que comúnmente encontraremos con respecto a las fases del duelo de manera general, para que con la información que te acabo de compartir hace un momento podamos contrastar con lo que te voy a presentar. Las fases del duelo normalmente son cinco, ¿sí? No son etapas a superar, no son cronológicas necesariamente, ni tampoco son ley de que lleven en ocasiones ese orden. A veces se puede variar, a veces se pueden empalmar, a veces se puede eh, reincidir en alguna de estas fases, por eso se les llama fases, y te las voy a leer para que podamos tener solamente como referencia, ¿no? Una negación es el momento del shock, es el momento en el que ocurre muchas veces el evento y es una dificultad para asimilar la realidad. Esto lo conocemos inicialmente como negación, para posteriormente eh, se presente el enojo. ¿Qué es? Es una reacción emocional. ¿Sí? Es una reacción natural ante este. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, alguien que sufre la pérdida de un familiar, nos cuesta al principio con la negación y luego nos enojamos con la vida, nos enojamos con nosotros, nos enojamos porque no le dijimos o porque no lo perdonamos, o nos enojamos con quien creemos, nos enojamos con todo el mundo de por qué me lo quitó. Hay una especie en ocasiones de reproche o de autorreproche en este punto de negociación. ¿A qué me refiero con la siguiente fase de negociación? Bueno, ahí, como la misma palabra lo dice, es una lucha interna que cuesta. Es ir más o menos fijando una postura ante la pérdida. Nos cuesta, no lo hemos aceptado, pero sé que la persona no está. Sé que no va a volver. Eso es, de algún modo, esa negociación. Y la depresión es de algún modo es ir dando cuenta que en su totalidad la persona o lo que hemos perdido no está. Reconocer ese vacío que deja. Y bueno, por último, la aceptación, que la aceptación muchas veces la confundimos
con la resignación, como el hacer como que nada pasó, como que hay que seguir únicamente adelante, como que ya nos debe de doler. Y eso me parece que es una expectativa irrealista. Yo creo que por el contrario es algo que se continúa a pesar de la pérdida, del dolor. ¿Sí? La pérdida, digamos que es una piedra, o el duelo es una piedra enorme, ¿sí? Que ha llenado nuestra casa, nuestra persona, nuestro ser. Pero ante esa piedra, ante esa pérdida, ante ese duelo, la casa tiene que crecer alrededor de esa pérdida, de esa piedra. Por eso la invitación muchas veces es que tiene que ver más con un desarrollo personal. Ok, ya casi para terminar, vamos a hablar de cuáles son esas señales de que quizá se ha complicado el duelo en un infante. Fíjate bien, no estoy hablando de un duelo patológico. ¿Ok? Estoy hablando que podría ser a lo mejor la dificultad para en un periodo de tiempo, porque hay medidas, hay aspectos metodológicos, técnicos, profesionales de psicología que nos lleven a poder diagnosticar algo así. Aquí estamos hablando únicamente de referencias eh, un tanto breves de que quizás se pudiera estar complicando un infante, el duelo en el infante, para quizá buscar algún tipo de ayuda de algún profesional. Incapacidad de hacer cosas que ya hacía, lo que te decía hace un momento, ansiedad de separación, ese miedo horrible de que mamá se vaya cuando era algo que quizá ya se había superado, o que papá, o que alguien, un ser querido, por estas ideas irracionales que se puedan también tener con respecto a la muerte. Por eso es algo importante a indagar. ¿Por qué? Porque sí, existe el concepto de muerte en los niños. Es algo que tenemos que ir entendiendo. Las autolesiones, el arrancarse el cabello, las dificultades con sus necesidades personales, el hacerse el baño, dormido, despierto, ese tipo de cosas son muy importantes que las tengamos en mente. Bueno, esto es algo que te compartí hace un rato, que nos hablaba de, bueno, que la alegría compartida es doble y que la pena compartida es la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso y por qué te lo compartía al principio? Porque quiero explicarte, ya para terminar, cómo podemos ayudar los adultos a nuestros menores a procesar su proceso, a procesar su duelo. Ok, te digo, no es como tal una metodología de primeros auxilios psicológicos, pero quiero que sí entiendas que estos puntos que te pongo parten de ahí, ¿sí? No es el paso por paso, no es el paradigma. Entonces es información muy valiosa. La contención emocional, ¿qué es la contención emocional, Juan? Escuchar. A veces escuchar es más valioso que hablar. Cuando alguien pasa una situación complicada, como personas nos sentimos obligados a retroalimentar, a aconsejar, a decirle algo bonito, a decirle que todo va a estar bien. No, es más importante escuchar, escuchar sin juzgar, sin minimizar, que ya va a pasar, que ya está en un lugar mejor. Sí, nada de eso. El ser empáticos, el no mentir, no metáforas, ser claros, evitar, bueno, el cuento de la abejita, ¿no? Porque esto está muy relacionado con cuando se hablan temas de sexualidad con menores, ¿no? Mamá, ¿qué es el sexo? Papá, ¿qué es el sexo? Y se habla, ¿no? Una abejita, pone su polen en otra abejita y llega una flor y nos aventamos todo un cuento, todo un choro, para que cuando le digamos, ¿por qué me preguntas eso? Sí, ah, bueno, es que en mi acta de nacimiento decía sexo y nuestra explicación no tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, si vamos a hablar, nuestras respuestas tienen que ser pertinentes y concretas a lo que se nos está cuestionando o planteando. Permitir llorar y expresarse también es algo muy valioso. Ya no llores, te va a hacer mal, ya no llores porque tu abuelita se va a enojar, o ya no llores porque intentamos una especie de mediación en eso. Creo que la intención es buena, pero tenemos que tener muy en claro que ayuda más el desahogo de esas emociones y de esas inquietudes que el intentar reprimirlas. Ser un traductor de emociones. Esto es algo que siquiera se utiliza en ocasiones en terapia. Es un papel que se puede llegar a cumplir.
¿Cómo es eso un traductor de emociones? Decíamos que en ocasiones los chicos ni siquiera entienden qué es lo que está pasando con ellos o qué es el por qué reaccionan de cierta forma. ¿Sí? Podríamos hacer una lectura de eso y decir, a mí me parece que estás enojado, a mí me parece que lo que realmente te ocurre es esto. Intentar confirmar con ellos lo que estamos viendo, la impresión de lo que podríamos como información estar recibiendo. Únicamente eso y quizá le podrá hacer clic o no, pero vamos avanzando en el camino de poder encontrar y entender qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, te decía, el buscar ayuda es algo muy importante con relación a este tipo de situaciones. Padres de familia, de mi parte ha sido todo. No sé si por ahí hay tiempo todavía sobre alguna sección de preguntas y respuestas. Me gustaría que los moderadores no lo puedan determinar o decirles que de mi parte, en cuanto a exposición, ha sido, ha sido todo y bueno, Muchas gracias. Eh, Muchas gracias, Juan José, no, perdón, Juan Antonio, por esta información tan importante que nos has proporcionado el día de hoy. Creo que el día de hoy nos vamos más fortalecidos, eh, con herramientas para poder enfrentar el duelo y poder apoyar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Gracias, muchas gracias. Y de antemano, bueno, sabemos que ante este tema tan interesante, pues surgen muchas dudas, eh, pero creo que estos mensajes que nos acabas de dar de una manera muy clara, muy concisa, nos ayuda a entender lo que pueda, cómo poder apoyar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes, porque también el día de hoy aquí tenemos la compañía de maestros que también sabemos que pueden aportar mucho para favorecer este proceso.